Bienvenidos. En la clase de hoy aprenderás sobre las referencias. Microsoft Excel te ofrece distintos tipos de referencias. Entre ellas están referencias externas, referencias relativas, referencias absolutas, referencias mixtas con columna fija y finalmente referencias mixtas con fila fija. Ahora abrirás el archivo que tiene por nombre referencias. Notarás que las primeras a operar son las relativas. Las referencias en Excel son por defecto relativas. Lo relativo se aprecia cuando copias una fórmula y Excel actualiza la misma fórmula dependiendo del lugar a donde vayas a pegarla. Para este primer ejemplo te piden determinar el valor vendido en soles de cada uno de los artículos de la empresa. Empecemos. Posiciónate en la celda H19. Escribe la ubicación de la celda que incluye el precio de la laptop F19 y multiplícalo por la cantidad vendida, la celda G19. Seguido, presiona Enter. Luego, selecciona la celda y ubícate en la esquina inferior derecha. Notarás una cruz de color negro, la cual arrastrarás hasta abajo. Como podrás observar, la referencia de la celda principal se ajusta a las nuevas ubicaciones. Ahora, te invito a continuar reforzando las referencias relativas con la información del ejemplo 2. Seguido, dirígete a la hoja que tiene el nombre R absoluta. La referencia absoluta se puede identificar cuando la fórmula es copiada y la referencia de la celda no hace ningún cambio. Asimismo, podemos identificarlo cuando el signo de dólar es colocado antes de la columna y otro signo de dólar antes de la fila que se intersecta para formar esa celda. En este primer ejemplo, te piden calcular las ganancias obtenidas de los capitales invertidos. Para ello, se deberá obtener el 15% de descuento ubicado en la celda H18. Empecemos. Posiciónate en la celda E19. Para resolver esta tarea, deberás escribir la ubicación de la celda que contiene el capital, es decir, D19. Multiplícalo por el porcentaje de descuento que se encuentra en la celda H18. Luego, deberás colocar los símbolos de dólar antes de la columna, es decir, H, y antes de la fila, en otras palabras, el número 18, obteniendo finalmente dólar, la letra H, dólar y el número 18. Esto se realiza con la finalidad de que el descuento quede anclado o absoluto cuando se quiera copiar la fórmula a otra celda. Seguido, selecciona la celda y ubícate en la esquina inferior derecha. Notarás una cruz de color negro, la cual arrastrarás hasta abajo. La intención de la referencia absoluta es que una celda se quede anclada luego que copiemos la fórmula en otra ubicación. Se puede apreciar en el resultado 3 de la ganancia, ya que el descuento aún sigue inmóvil. Complementa lo aprendido, convirtiendo a moneda extranjera los valores en nuevos soles. Por otro lado, dentro de la misma hoja y un poco más abajo, nos encontramos con referencia mixta, columna fija y fila fija. La referencia mixta, columna fija, se utiliza cuando la referencia es parcialmente absoluta. Cuando la fórmula es copiada, la parte de la columna se ajusta, pero la parte de la fila no hace ningún cambio. Asimismo, podemos identificarlo cuando el signo de dólar es colocado antes de la columna que se intersecta para formar esa celda. La referencia mixta, fila fija, se utiliza cuando la referencia es parcialmente absoluta. Cuando la fórmula es copiada, la parte de la fila se ajusta, pero la parte de la columna no hace ningún cambio. Asimismo, podemos identificarlo cuando el signo de dólar es colocado antes de la fila que se intersecta para formar esa celda. Para este primer ejemplo, te piden calcular el monto en soles de cada producto vendido mes a mes. Posiciónate en la celda G21. Ahora, para resolver esta tarea, deberás escribir la ubicación de la celda que contiene el precio del mouse y anclar únicamente la columna, F21. Luego, deberás multiplicarlo por la cantidad vendida en enero y de este último anclar la fila, G20. Presionamos Enter. Arrastra el cursor hasta la parte final de la fila derecha. Suelta el cursor y obtienes el primer resultado. Para hallar los montos restantes, selecciona todos los valores obtenidos y arrastra el cursor hasta la parte inferior hasta la altura del artículo micrófono y suelta nuevamente. La utilidad de este tipo de referencia se encuentra en cuando empezamos a trabajar con datos que combinan columnas y filas. Para reforzar esta nueva referencia, halla los valores de la tabla de multiplicar. La referencia externa se utiliza cuando se presenta la necesidad de hacer referencia a una celda que se encuentra ubicada en una hoja diferente. Para utilizar este tipo de referencia debemos aplicar la siguiente regla. Para trabajar el ejemplo de esta referencia deberás tener la información completa. Luego tendrás que saber qué tipo de información vas a extraer de esta hoja de cálculo llamada r.externa.data.mes
para utilizarla en la hoja que tiene por nombre R externa consolidado. Seguido, posiciónate en la celda donde quieres hacer llamado de la referencia externa, en este caso E20 de la hoja R externa consolidado. Digita la función que te permitirá calcular la producción total de jabón. Escribe igual suma, abre paréntesis e inmediatamente te dirigirás a la hoja R externa data mes y seleccionarás la producción de todos los meses. Cierra paréntesis y Enter. Nota que la fórmula contiene la sintaxis previamente explicada. Vamos, te quedan más ejemplos para seguir reforzando lo aprendido. Espero que te haya sido muy útil la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión.